como el cartero, la mentira, y la mentira en el proceso penal mucho más, también llama dos veces. Y es que esta semana hemos conocido, bueno, no hemos conocido porque ya lo sabíamos, pero hemos asistido a la desfachatez de que Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido en sede judicial en el proceso frente al fiscal general del Estado, motivado por un bulo que él mismo emitió y del que se hizo eco algunos periodistas, ha reconocido que ese bulo era eso, era un bulo, era una mentira que no tenía ninguna base, ni documental, ni testifical, ni nada, y lo dice y se queda tan tranquilo. Y además hemos asistido a que hay un montón de dirigentes del PP que dicen, bueno, es que no pasa nada por mentir en sede judicial. Sí pasa, efectivamente sí pasa por mentir en sede judicial, y es lo que veníamos hoy a aclarar, que es que la gente se puede quedar con la idea de porque uno cuando es investigado en un proceso penal no tenga la obligación ni de confesarse culpable ni de declarar, es decir, tiene el derecho a no declarar, eso no es lo mismo que el derecho a mentir. La mentira no está amparada nunca en un Estado de Derecho, ¿no, Javier? Claro, vamos, la mentira en el proceso penal no es nunca aceptable, no es nunca aceptable y no está reconocida. Es decir, o sea, está reconocida que la presunción de inocencia, y vinculado a la presunción de inocencia está el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Eso forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24 de la Constitución, y así se dice expresamente en la Constitución, que ahí es esa no declarar contra sí mismo y no confesarse culpable, vinculado inmediatamente a la presunción de inocencia que aparece inmediatamente después, ¿no? Por lo tanto, esos son derechos fundamentales claves. De la tutela judicial efectiva no es concebible sin ese reconocimiento de la persona procesada, acusada, imputada, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Pero eso únicamente la persona imputada. No los Únicamente persona testigos. imputada. Y además no dice la Constitución, evidentemente, que la persona imputada tenga derecho a mentir. Está diciendo que puede no decir todo lo que sabe sobre un determinado asunto para no incriminarse y para no declararse culpable, pero no dice que tenga derecho a mentir. E incluso una persona imputada, si mintiera y si esa mentira afectara a derechos de otras personas, sí podría ser perseguido, sí podría ser, se podría querellar contra esa persona imputada, la persona que se sintiera ofendida por la mentira que este señor, o la manifestación de voluntad que ha hecho este señor, y que él entiende que está atentando, por ejemplo, contra su honor. Es decir, que el imputado en el proceso penal, el imputado sí tiene una protección del derecho a no declarar contra sí mismo y no confesarse culpable, vinculado a la presunción de inocencia. Pero ni siquiera él tiene derecho a mentir, Claro. aunque sea muy difícil que en algún momento se le pudiera perseguir, porque la línea divisoria entre lo que es ocultar la verdad y lo Mentir. que es mentir es muy difícil de superar, ¿no? Pero fuera de la persona que está imputada, dice, nadie tiene derecho a mentir, y menos en el proceso penal, y menos los testigos, menos quienes Claro, porque comparecen como testigos. Claro. exacto, el testigo en el juicio, existe un delito en el Código Penal que se llama, que es por falso testimonio, que es cuando una persona en el curso de un juicio miente, porque el testigo no solo tiene que acudir a los juzgados cuando se le reclama, tiene que acudir siempre, sino que además está obligado a decir la verdad, porque claro, como no es procesado, es testigo, no le ampara la presunción de inocencia, que es lo que justifica eso que estábamos diciendo, ese derecho que tienes a no declararte culpable, que no tiene nada que ver con el derecho a la mentira. Claro, eso es que además en el propio ordenamiento, la forma en que está redactada la ley de enjuiciamiento criminal y el Código Penal, se ve muy claro. Es decir, la posición de la persona imputada que está siendo procesada, ahí aparece el derecho a la tutela judicial efectiva, que incluye esos derechos a los que ya hemos hecho referencia, de no confesarse culpable y no declarar contra uno mismo. Pero cuando se contempla la figura del testigo, es las obligaciones
El testigo no tiene derechos. Vamos, Tiene obligaciones. Bueno, tiene claro, derecho, dice, a estar cómodo en la sala, donde esté, en fin, la cosa, en fin, que puede, en el caso de que no pueda estar presente, que pueda declarar mediante videoconferencia. Es decir, esas son las cosas. Pero la perspectiva que aparece en la ley de enjuiciamiento criminal y en el Código Penal es respecto al testigo, son las obligaciones. claro, Las obligaciones, no los derechos que usted tiene. Tiene obligación. La primera, la de comparecer cuando se le llame claro, y dar razón de todo cuanto usted sabe sobre el asunto, y además tiene la obligación de decir verdad, de decir verdad. claro, Y en el caso de que no diga la verdad, está cometiendo un delito de falso testimonio. Y entonces, eso es lo que el problema con el que se ha encontrado Miguel Ángel Rodríguez al poner en marcha el bulo que puso acerca del correo del abogado de Isabel Díaz Ayuso, que había enviado a la Fiscalía un correo el día 2 de febrero de 2024. El día 2 de febrero de 2024 envió un correo electrónico a la Fiscalía informando que evidentemente su representado había cometido dos delitos fiscales y que estaba dispuesto a llegar a un pacto de conformidad, reconociendo los delitos, pagando la para cuota librarse de la tributaria con los cárcel. intereses correspondientes, etcétera, etcétera. Y entonces este correo electrónico, Miguel Ángel Rodríguez lo convirtió en algo completamente distinto, diciendo que era la fiscalía, la que había, el fiscal Salto, que era el que estaba encargado del caso, el que había propuesto un pacto de conformidad, y que desde arriba, sin especificar si era el fiscal general o era incluso la presidencia del gobierno, Bueno, los que habían torpedeado ese intento de llegar a un acuerdo por parte de la fiscalía con el señor González Amador, ¿no? Entonces él lo transformó en algo completamente distinto y lo hizo correr como un bulo a través del diario El Mundo, y de ahí vino la nota que sacó la fiscal jefe de Madrid, avalada por el fiscal general del Estado, lo que condujo a que entrara en primer lugar ante la Audiencia Provincial de Madrid, porque era la fiscal jefe y no tenía sí, fuero, y que al ser avalada por el fiscal general, el asunto se llevara al Tribunal Supremo, ¿no? Pero entonces ahí hay ese es el bulo. Esa es la ese es el primera, esa es origen, claro. la primera mentira, que es la mentira que es previa al procesamiento del fiscal general del Estado. Y cuando se ha producido el procesamiento acordado por el juez instructor, Con porque así muchas lo ha entendido, irregularidades y porque casi así lo ha sin... entendido, Sí, pues entonces se ha encontrado Miguel Ángel Rodríguez con que tiene que actuar como testigo, que tiene que figurar como testigo. Y ahí se ha encontrado ante una cosa: o comete el delito de falso testimonio, manteniéndose en el bulo, o rectifica y dice que realmente la noticia que él difundió era un bulo, es decir, que no tenía ningún indicio, no tenía ningún conocimiento de que eso fuera así. Y entonces el problema es que ha cometido el delito de de calumnia, tal calumnia. como aparece en el Código Penal y en el que está retratada, es el primero de los delitos Sí, contra el honor que aparecen en el Código Penal. El primero es el delito de calumnia, y la definición que se hace del delito de calumnia es el de la conducta de Miguel Ángel Rodríguez. Y por lo tanto, no cometo el delito de falso testimonio, pero pero, sí reconozco que he cometido el delito de calumnia al claro, hacer correr el bulo en el diario El Mundo cuando lo hizo en su momento. Por lo tanto, la mentira, la mentira, o antes o después, acaba teniendo consecuencias como no puede ser de otra manera, como no puede ser de otra claro, manera. porque aclaremos que si se hubiera mantenido en su bulo cuando está en un procedimiento judicial contra el fiscal general actuando como testigo, hubiera incurrido en falso testimonio y además con el agravante de que tiene prisión y si de su testimonio, que además era el directo que parecía apuntar al fiscal general, hay una condena en el grado superior, es decir, que esto puede llevar aparejado prisión y que no es ninguna broma. Entonces ha optado por la calumnia, que supone atribuir a otro un delito, sabiendo que no lo ha cometido en este caso. Él sabía que esto era falso, le atribuye al fiscal general el bulo de que ha revelado secretos, de hecho se le está procesando por ello, y entonces entre la calumnia, porque está reconociendo implícitamente que le ha atribuido al fiscal general un delito
que no era cierto y que él lo sabía, ha optado por eso en vez del falso testimonio. Claro, no, no, no. Entonces, el problema ahí es que él, y como han hecho además toda la dirección del PP inmediatamente, que han dicho derecho a mentir, es que se tiene derecho Ya a está. cercanía, Sí, sí, es sí. que mentir no es delito, es que mentir no es delito. Mire usted, mentir en el proceso penal, y más cuando uno comparece como testigo, es delito. Es Exactamente. delito. Y si para evitar ese delito usted lo que reconoce es que puso en circulación un bulo que afectaba al fiscal general del Estado sin fundamento de ningún tipo, pues entonces es que ese es otro delito. El delito se ha cometido antes de que se iniciara el proceso penal y ese delito reaparece en el proceso penal cuando usted, para evitar el delito de falso testimonio, dice que usted puso en circulación ese bulo sin tener ningún conocimiento. Y entonces nos estamos retrotrayendo al momento inicial del que procede todo. Y por lo tanto, usted tenía la posibilidad de elegir o el falso testimonio o la calumnia. Hola, y ha elegido la No, calumnia. y entonces pensando que no venía, claro, que usted no había Sí, cometido ningún sí. delito por poner en circulación ese bulo, ¿no? Y entonces, inmediatamente, claro, ha tenido el apoyo de todo el partido y además, ya además nos vamos enterando de más cosas, como lo que la noticia que saca el diario hoy de que el bulo que puso en circulación el señor Miguel Ángel Rodríguez, pues para la UCO no tiene importancia y no lo menciona en absoluto Sí, la en el UCO, digamos informe. que ayudó en O su sea, informe. con lo cual uno llega a pensar, decir, ¿qué nos podemos fiar de la UCO? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque realmente están pasando cosas rarísimas, ¿no? Están Sí, pasando cosas rarísimas en este caso o en otros, como incluso el de Ábalos. Al sí, es informe que que ha hecho en sobre un... Ábalos, pues de Sí, pronto se encuentra con que el Tribunal Supremo dice, pues usted, con esto yo no puedo. Con esto yo no puedo en absoluto acordar la prisión provisional sobre Ábalos, porque con este informe de la UCO no hay absolutamente nada con base en el cual yo pueda acordar la prisión provisional de acuerdo con la doctrina sobre la prisión provisional que está muy consolidada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ¿no? Y en consecuencia nos vamos encontrando con que la mentira empieza a proyectarse, a proyectarse además en el sitio donde es absolutamente imprescindible tener confianza. donde debería reinar la verdad, que es en un Claro, proceso confianza. Es decir, judicial. si usted acude a la UCO y le dice, pero o sea, hay que confiar en que la UCO no va a hacer trampas, no va a hacer trampas Claro, en es eso. que, Javier, vamos a recordar que es que como este es un proceso en el que sobre la base de este bulo se juzga al fiscal general, de lo que se le acusa es de haber cogido información privada de un contribuyente supuestamente anónimo, que no es otro que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y haberlo filtrado a los medios. Pero claro, a partir de ahí lo relevante que es la secuencia de los hechos de qué medios pudieron publicar esa noticia y cuándo recibe el fiscal general la información, porque obviamente no está al día de todo lo que pasa en todos los juzgados. ¿Y qué sucede? Que es que la UCO ha reconocido, uno de los que declara ante el juez, reconoce que, bueno, que no todas las noticias se incluyeron en el informe, que vieron lo que era relevante. ¿Cómo puedes dejar noticias fuera, noticias que además podían exculpar al fiscal general porque demuestran que se publicó antes de que él tuviera conocimiento del asunto? ¿No? Además, vamos, que es Eh, el punto de arranque de todo el proceso. El punto de claro, arranque de todo el proceso es la aparición en el diario El Mundo de la tergiversación del correo enviado por la defensa de González Amador al fiscal. Salto para buscar un pacto de conformidad. Es la tergiversación de eso lo que aparece en el diario El Mundo y ahí está el origen de todo. Porque a exacto. partir de ahí viene la nota de la fiscal jefa de Madrid y a partir de ahí ya empieza entonces la denuncia ante la audiencia provincial, viene el aval del fiscal general del Estado, lleva el asunto al Tribunal Supremo. Es decir, que el punto de partida de todo es el bulo de Miguel Ángel Rodríguez. Y por lo tanto, el punto de partida, la UCO Es dice que no es falso relevante. Y que no es y no es relevante. Mire usted, relevante. esto cómo es posible. ¿Cómo puede hacerlo ninguna policía imparcial, ninguna policía judicial imparcial?
puede realmente hacer esto que ha hecho. Y naturalmente a partir de ahí ya han venido todos los demás. Es decir, si es que también aparece hoy en el diario una cronología de Sí, todo, de cómo se ha ido conociendo ese correo electrónico de 2 de febrero del 24 que envía el abogado de González Amador al fiscal, ¿no? Reconociendo los delitos y proponiendo el pacto de conformidad. Y viene todo, viene la secuencia de las horas en las que se ha ido conociendo, y el fiscal general él se entera en una quinta, vamos, claro, no es ningún secreto. O sea, cuando el fiscal se entera, no es claro. ningún secreto porque es conocido ya por Que ya mucha estaba en los gente. medios, Por claro. mucha gente está en los medios. Y en consecuencia no puede haber el delito de revelación de secretos porque ha dejado de ser un secreto ese correo electrónico. Independientemente, además, que yo diría más lejos, es decir, que un correo electrónico mediante el cual se propone al fiscal un pacto de conformidad, el reconocimiento, eso no es secreto. Yo tampoco creo que Eso sea no es secreto. secreto, Javi, en yo te sí lo iba a mismo decir, no yo es no creo que eso secreto. sea Es secreto. decir, no es secreto, es decir, incluso los ciudadanos tenemos derecho a conocer, los ciudadanos Claro. tenemos derecho a Además, conocer. que todo lo que tiene que ver con las investigaciones penales tiene relevancia pública. Eso es así por doctrina del Tribunal Claro, Constitucional. Entonces, yo creo claro, que es que hasta la propia tipificación del delito, porque se empieza a investigar, está mal hecha. ¿Qué claro, secreto va a ser? claro. Es que aquí todo ha empezado con una mentira, todo ha Sí, empezado con una mentira, que es la mentira del bulo de Miguel Ángel Ángel Rodríguez, Rodríguez. y toda esa mentira sigue reverberando y sigue, y ha llegado el momento procesal. Y en el momento procesal, Sí. cuando usted dijo aquello, dije, y lo dije, confirma usted que realmente el bulo que hizo usted que era una noticia. No, no, eso no es de información. Entonces dice, eso no es información, es que Te lo tengo el sé yo pelo por mi blanco, es que experiencia. tengo el pelo Y blanco. tal. Y como tengo el pelo blanco, pues yo sé que estas cosas. Y entonces con el pelo blanco parece que quiere justificar que bueno, pues yo intuyo esto y puedo sacar. No, mire usted, estamos en un proceso penal y aquí no se puede mentir. Y si se ha mentido, hay que reconocer que se ha mentido. Pero entonces, si se ha reconocido que se ha mentido, nos encontramos con que realmente usted acusó de un delito sin prueba ninguna y con un desconocimiento absoluto de la verosimilitud incluso de lo Claro. que usted le está imputando al fiscal general, y en consecuencia estamos ante otro delito. Y aquí entramos en un problema, es decir, ¿qué hace el juez instructor? ¿Qué Es que hace el debería juez archivar instructor? ya, cerrar todo el proceso contra el No, fiscal general. no, Si el no, origen del bulo reconoce que es un bulo, claro, no, pero que es que el juez pues instructor archivarlo ya todo. El juez instructor tiene que recordarle, primero, cuando aparece un testigo, le tiene que recordar, antes de empezar, decir que tiene que decir la verdad, que está obligado a decir la verdad. Se lo tiene que recordar. Sí, Se lo tiene que recordar. Y por lo tanto, si hace después de yo jefe. digo, entonces sí, digo la verdad, pues digo la verdad, entonces reconozco que mentí y que imputé al fiscal general del Estado un delito sin tener, con un desprecio absoluto a la verdad, con ¿Verdad? un desprecio absoluto a la verdad. Y eso es justo la tipificación del delito de calumnia que aparece en el Código Penal. Y en consecuencia, ahora no sé, y eso es algo que el juez instructor no lo podía desconocer. No lo podía desconocer, y en consecuencia, en el momento en el que Miguel Ángel Rodríguez dijo que era una suposición y que no tenía nada, pues lo que tendría es que haber detenido en ese momento el proceso y haber dicho, señores, usted deja de ser testigo y tiene que comparecer como imputado acompañado de abogado para responder. Sí, Y exacto. entonces aquí hay la mentira que tiene que acabar reconociendo el testigo Miguel Ángel Rodríguez, y el silencio del juez instructor, la pasividad del juez instructor Sí. cuando se encuentra con que el testigo reconoce lo que reconoce. Y es que mintió cuando publicó en Mundo el bulo de que el fiscal general del Estado o incluso la presidencia y el gobierno habían intentado torpedear el pacto El de acuerdo de conformidad que la conformidad. Fiscalía Sí. había propuesto al abogado del señor González Amador, con la finalidad, y esa boicot, con la finalidad de perjudicar a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Eso es lo. Entonces, la mentira está aquí antes del proceso, y esa mentira que
estaba antes del proceso y que estaba en la publicación en El Mundo del bulo, reaparece en el proceso cuando Miguel Ángel Rodríguez, al ser citado como testigo, tiene que confesar para no caer en el delito de falso testimonio, que realmente no tenía ningún indicio, ninguna prueba de que el fiscal general había hecho lo que él le atribuía. Y por lo tanto, inmediatamente estaba reapareciendo la mentira inicial del bulo, reaparecía ahora ya en el proceso. Y ahí a mí me sorprende que el instructor, que el juez instructor se haya quedado parado. Sí, Y se haya perdonado. Y que realmente esto no haya, porque tiene obligación. El claro. instructor tiene obligación cuando tiene conocimiento de un delito, y ahí lo tiene por las propias palabras de Miguel Ángel Rodríguez, que dice, no, mire usted, yo no tenía ni idea de que esto pudiera ser así, pero lo es, pero lo Me lo lancé, imaginé. Pues mire usted, ahora mismo tiene usted que responder y por lo tanto ya usted deja de estar en condición de testigo y pasa a estar en la condición de una persona que tiene que responder de esto. Venga usted, pero venga usted como imputado, Su como abogado. investigado, acompañado de abogado. Sí. Y esto, y nos encontramos, o sea, aquí todos, es que son mentiras, y de esas mentiras vienen pues todas las declaraciones de todos los dirigentes del Partido Popular que han estado diciendo que hay derecho a mentir, que el partido como que va a haber derecho a mentir, ni derecho a mentir. Derecho a Otros mentir bulos. no tiene nadie en el Entiendo. proceso penal, ni siquiera las personas investigadas o imputadas, ni siquiera ellas tienen derecho a mentir. Pero bueno, tienen el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesar. Pero el testigo, pero el testigo, hasta ahí podían llegar las bromas, ¿no? Y en Entiendo. consecuencia, el juez instructor aquí, pues, ¿por qué lo hace? Pues él sabrá. Él sabrá, pero realmente nos encontramos ante una concatenación. Las mentiras van trayendo más Sí. mentiras, y al final el bulo se convierte en una montaña de En bulos y un en la que proceso penal contra el fiscal general del Estado, nada más y nada menos. nada. Y entonces esta es la situación en la que nos encontramos, y bueno, pues ahora ya veremos cómo sigue esto, pero va a ser muy interesante el momento en el que llegue el juicio oral, y el señor Miguel Ángel Rodríguez tendrá que volver a comparecer, Claro. tendrá que volver a comparecer. Y Sí. ahí se le podrán hacer preguntas por parte de la Fiscalía, por parte de, de todas las personas que estén presentes, todas las partes que estén presentes, y a ver exactamente qué es lo que dice y cómo se reacciona por parte del tribunal en ese caso, cuando todo esto se ponga de manifiesto en el juicio. O sea, va a ser un asunto realmente importante, interesante, porque el caso es inédito, es la primera vez que un Sí. fiscal general se sienta ante un tribunal de justicia. Y se sienta ahora, ya sabemos, con base en una mentira. Con Sí, base en una reconocida ante el mentira. propio tribunal. Es que es muy fuerte. Entonces, eso, pues ya veremos, a ver qué es lo que hace la sala del Tribunal Supremo cuando se encuentre con este problema. Pero habrá que seguir, porque la mentira va a perseguir a este juicio. La Sí. mentira que estuvo en el origen lo está persiguiendo, y no va a dejar de perseguirlo hasta el final. Es un caso realmente llamativo, ¿no? Pues Llamativo, sí. llamativo, y que pone de manifiesto que esa desconfianza que existe sobre la justicia difusa entre la población y que detectan las encuestas, pues es que A veces tiene fundamento. tiene, hay bases.